Pero, ¿qué me pasa? Su secretaria, un frágil ratón gris con gafas, miró con simpatía a la chica con sobrepeso sentada frente a su jefa. En el rostro de la infeliz había una clara expresión de comprensión del verdadero motivo de su negativa. ¿Crees que si tengo sobrepeso no luciré tanto entre el resto del personal de la clínica? Pero haré un buen trabajo. Se lo prometo. No tienes ni idea de lo duro que estoy dispuesta a trabajar en este lugar para justificar tu confianza. Al oír con qué franqueza hablaba de su aspecto, Heine bajó la mirada y apretó los labios. Realmente no tenía ni idea de cómo una empleada de semejante volumen y tamaño podía atender a una parroquia de pacientes de clínica abandonados que estaban acostumbrados a ver solo belleza en todo lo que les rodeaba. Sobre todo con su propio dinero. Joey, me alegro de que seas objetivo en la valoración de tu propia figura. Sin embargo, no es de eso de lo que estamos hablando en absoluto. Muchos de los pacientes que acuden a nosotros se caracterizan por, digamos, mayores exigencias al personal y, especialmente, a todo lo que tiene que ver con el servicio como enfermera. Te resultará muy difícil seguir su, ¿cómo decirlo?, ritmo doméstico, o que, a menudo traemos hombres de negocios o personas de una clase social muy alta. Y ellos, como sabemos, están siempre y en todas partes pensando en el trabajo, incluso en una cama de hospital, por el amor de Dios. Es necesario que haya ajetreo. Pero, verá, para serle sincera, no estoy segura de que pueda hacerlo. La mujer volvió a doblar los documentos en una carpeta y se los entregó a la chica. Esperaba que se hubiera comportado lo más correctamente posible. Gracias por su tiempo, lo comprendo. Simon los miró olfateando y luego dirigió al reclutador una mirada socarrona. Heine, ¿qué pasa? ¿Por qué has rechazado a un especialista tan valioso? Llevamos un mes, sin encontrar a alguien para cubrir el puesto. O la edad de los candidatos no te conviene, o algún otro criterio inventado. Lo que necesitamos aquí es profesionalidad y capacidad de reacción rápida en situaciones difíciles. No apariencia y piernas largas. He oído a esta chica rogarte que la contrates. Pues dale una oportunidad, que demuestre su valía. Después de todo, no tengas tanta prisa en desechar un talento tan bueno, especialmente porque sus papeles están en orden. Incluso tiene un diploma rojo. Te escucho, Simon. Perdóname, solo pensé que podría ser difícil para ella en nuestro horario de trabajo. Que lo decida ella, la interrumpió el médico. Necesitamos urgentemente una enfermera en la sala de cirugía. Hay escasez de personal. Estoy seguro de que esta chica sabrá hacer frente a las responsabilidades que se le confíen. Joey no esperaba unas palabras tan bonitas. En sus labios se dibujó una sonrisa infantil e inocente y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza en su corazón. Cuando el médico jefe se marchó, Heine cogió en silencio los papeles de la niña y le dijo que volviera el lunes. De entonces todo estará listo para entonces. Ven a trabajar a las 8. No llegues tarde bajo ningún concepto. Aquí la disciplina es férrea, advirtió a la chica.
Estás a prueba durante 3 meses. Si no hay quejas en ese tiempo y haces bien tu trabajo, serás miembro del personal. Incrédula de su buena suerte, Joey prometió que, si era necesario, ella también vendría a las 7. Dando las gracias a la mujer, la chica bajó corriendo las escaleras de la clínica con paso fácil y feliz por su tan esperada buena fortuna. Con pasos alegres, se dirigió a casa. De camino a casa, fue a una panadería y compró 3 pasteles de col y un pastel Napoleón. Por fin, el primer trabajo. Es algo que celebrar. Caminaba por la carretera, recordando su pasado. La niña creció en una familia muy corriente. Su padre Dan trabajaba como conductor de autobús y cargador. Su madre, Berta, era contable en una pequeña empresa que reparaba y vendía ventanas prefabricadas. Siempre vivieron modestamente dentro de sus posibilidades. No eran pobres, pero tampoco tenían mucho dinero. Ambos cónyuges estaban contentos con sus puestos y por eso trabajaban en sus empleos. Durante muchos años, al principio, cuando Joe era aún muy joven, ella no destacaba entre sus compañeros. Era una chica normal y sana, con un bonito pelo oscuro rojizo, ojos azules y una sonrisa amable y siempre un poco avergonzada. Los padres querían mucho a su hija, así que intentaron darle todo lo necesario para que se sintiera cómoda en un entorno difícil de compañeros de clase. Al mismo tiempo, Joey siempre estudió con sobresalientes. Incluso recibió varios diplomas por sus logros escolares. La chica siempre ha sido amable y tenía un corazón grande y puro, por eso la falta de novias que nunca tuvo. Sí, y muchos de sus compañeros de clase que ni una sola vez ha ayudado a escribir ensayos y resolver ecuaciones para ellos en un examen difícil. Siempre se alegraba de poder ayudar a sus amigas, y ellas, por supuesto, no podían sino alegrarse de tener una amiga tan maravillosa, amable e inteligente. Las primeras señales de alarma en la salud de la niña sonaron cuando cumplió 12 años, debido a la reestructuración hormonal del organismo. Joey engordó unos kilos de más en muy poco tiempo. En un verano pasó rápidamente de ser una niña de complexión media normal a una chica guapa, pero ligeramente por debajo de su peso. Su padre y su madre, al ver cómo había cambiado su hija desde que volvió de casa de su abuela, se sorprendieron al principio. No podían entender cómo, después de pasar 3 meses en el campo, al aire libre y comiendo sobre todo verduras y bayas, Joey había conseguido engordar tan rápidamente. Al principio, la propia niña apenas se daba cuenta de los cambios que se producían en ella. Sin embargo, el médico que la acompañó inmediatamente a casa no encontró nada antinatural en el proceso. Según ella, esto ocurre a veces en las primeras etapas de la pubertad. Intenta no centrar la atención de tu hija en los cambios de su cuerpo. Todas sus constantes vitales están dentro de los límites normales. Crecerá en un par de meses y será una belleza esbelta, tranquilizó el médico a los padres de Joey. Así que, por primera vez, Joey tuvo que ir al colegio con ropa una talla y media más grande de lo que solía llevar. Los chicos de la clase, por supuesto, se dieron cuenta de la corpulencia de la niña, pero no se atrevieron a decirle nada en voz alta. Después de todo, ella les había ayudado muchas veces en situaciones difíciles durante los exámenes y las pruebas. Se sentían incómodos burlándose de ella. Sobre todo porque su peso aún no era mucho. Pero los meses pasaban uno tras otro y el estado de la niña no hacía más que complicarse. Joey parecía crecer cada día más con solo respirar. Muy pronto, la chica tuvo que cambiar de nuevo todo su vestuario. Después de todo, ahora su peso de 163 centímetros se acercaba a unos constantes 70 kilos. Empezó a preocuparse seriamente con cada kilo ganado. Otra amiga se apartaba de ella, argumentando que les daba vergüenza salir y ser amigas de una novia tan rellenita. Los chicos también empezaron a inventar apodos hirientes para su compañera de clase, el más amable de los cuales era Joey, el elefante. Por la noche, la infeliz muchacha sollozaba cada vez más amargamente, acurrucada en una suave almohada, y durante el día trataba de evitar comer a escondidas de su padre y de su madre. Con el tiempo Joey prácticamente dejó de comer, bebiendo solo agua y un poco de té sin azúcar. Berta, dándose cuenta de los signos preocupantes en el comportamiento de su hija, intentó hablar seriamente con ella. «Joey, hija mía, ¿por qué no comes nada? Me he esforzado mucho. Os he hecho a ti y a tu padre vuestras chuletas favoritas». «Estoy llena, mamá», respondió obstinadamente la niña. «He comido bien en el colegio, así que no quiero». La madre puso la mano en la espalda de su hija. «Cariño, si algo te preocupa, siempre sabes que puedes contármelo todo tranquilamente. Quien sea, pero siempre te entenderé. Eres mi propia hija querida».
Las lágrimas de resentimiento de la niña comenzaron a brillar. «Madre, ¿cómo puedo vivir ahora? Estoy tan gorda y gorda. Ya nadie quiere ser amigo mío en clase. Todos me insultan. Les da vergüenza sentarse en el mismo. ¿Por qué responder a esa pregunta? Decide tú primero». La propia Joey lo pensó. Desde luego, las palabras de su madre tenían sentido. Pero ella nunca había tenido sobrepeso, ni tampoco su marido. Los dos padres de Joey siempre habían sido humanos, aunque no perfectos, pero dentro de la constitución humana normal. Y, desde luego, no esperaban que su hija se enfrentara nunca a tales problemas. Joey lo comprendía. No le deseaban más que el bien, pero seguía preocupada por su aspecto, aunque aceptó comer aquella noche para no ofender a su madre. El sentimiento de malestar y culpa por lo que había comido seguía ahí. Y era muy consciente de que tendría que vivir con ese estado durante años. Joey se graduó con una medalla de oro, un diploma por su excelente rendimiento académico y su propio peso de 90 kilos. Por mucho que intentara ganarse el respeto y la amistad de sus compañeros, seguía siendo una oveja negra para ellos. Una chica lista, pero muy gorda, del tercer pupitre. Joey se vio obligada a mudarse de su pequeña ciudad natal a la metrópolis regional al terminar el instituto. Aquí, la chica se encontró por primera vez con el acoso real de sus compañeros, lo que le supuso una formación largamente esperada para la profesión que amaba. Joey deseaba desesperadamente ser enfermera, lo que se convirtió en una auténtica pesadilla para ella. Joey, junto con otros estudiantes no residentes, fue alojada en un albergue local, pero la acogida distó mucho de ser cálida. Los compañeros de piso se negaban por principio a relacionarse con la pobre chica, ignorando todos sus intentos de amistad. Todas las noches, cuando Joey volvía de estudiar, la puerta de su dormitorio mostraba alguna horrible inscripción insultante, ya que aquí la gente tiene un moño silencioso. Vuelve a tu estado y cosas así. Los vecinos, naturalmente, estaban descontentos con tales payasadas, pero pensaban que Joey tenía la culpa de todo. La desafortunada niña, en lugar de prepararse para la siguiente jornada escolar, se vio obligada hasta bien entrada la noche a borrar los repugnantes insultos de la puerta principal. Solo para que volviera a ocurrir la noche siguiente. No de la mejor manera. Las cosas también empeoraban durante el día, cuando Joey tenía que pasar todo el tiempo con su grupo. Los compañeros actuaban como si no hubieran visto una casa llena en su vida, ululando delante de ella y silbando a sus espaldas. Cada mañana aparecía una nueva inscripción en la pizarra del aula donde tenían su primera clase, describiendo de la forma más sofisticada el gran peso de Joey. De este modo, compañeras, las chicas competían entre sí en ingenio. A quien se le ocurriera el apodo más interesante para Joey de la semana en curso, ganaba y se llevaba una caja de cerveza para una. El más memorable de estos últimos fue el apodo de Godzilla, con el que se burlaron de la chica durante 2 semanas enteras. En un momento dado, Joey quiso dejarlo todo y marcharse de allí sin mirar atrás. Ni siquiera podía confesar a su madre el interminable acoso. Estaba tan avergonzada. Pero recordó las palabras de su madre. Si quieres algo, debes ir a por ello, ignorando todas las dificultades y obstáculos, solo así conseguirás lo que quieres. Los estudios le iban muy bien. De hecho, esa era la única razón por la que toleraba todo lo que le ocurría. Sin embargo, a veces la chica no aguantaba y se escondía en el baño de mujeres más alejado de la escuela, donde podía nadar sin miedo a chocar con sus compañeras de dormitorio. Comparada con todos estos ataques, su vida en la escuela podía calificarse incluso de pacífica. Por supuesto, Joey era consciente de que su aspecto estaba desproporcionadamente lejos de los estándares modernos de belleza. Aún así, la chica esperaba que al menos en la escuela pudiera encontrar amigos leales y buenos. Soñaba que aquí conocería a personas que no le importaban por su conciencia mental y su madurez emocional. Su plenitud física era un milagro, pero por desgracia no se produjo. Así que el impacto de ser una persona bondadosa y compasiva de corazón seguía siendo increíblemente duro de soportar a diario. Con la llegada del exceso de peso a su vida, amargura, lágrimas y frustración eran los únicos compañeros constantes de la chica. Así que a los 20 años Joey se encontró como una marginada involuntaria entre estudiantes feroces, atormentada por su propia imperfección y su falta de perspectivas de realización en un mundo en el que la buena apariencia y las piernas delgadas se valoraban más que la mente más brillante y una educación excelente. Con un escalofrío, Joey pensó que aquello no era más que el principio de sus futuros problemas. Las mayores dificultades comenzaron cuando se licenció en medicina. Era una de las 2 mejores alumnas de su promoción.
Había planeado empezar su carrera como enfermera en un hospital privado. Sin embargo, la búsqueda de empleo de Joey pronto se convirtió en un verdadero obstáculo. Pensaba que con semejantes cualificaciones profesionales sería bienvenida en cualquier clínica, incluso en las más prestigiosas. De hecho, todo resultó nada fácil. Todo el tiempo que Joey estuvo en prácticas pensó que el mundo de los adultos sería mucho más amable, o al menos más tranquilo, para alguien con sus peculiaridades de lo que había sido en el colegio y la universidad. Debía de haber gente con autoridad que comprendiera lo importante que era para una enfermera ser profesional y atenta. En cualquier caso, este era el razonamiento de la propia recién licenciada. Sin embargo, en la primera clínica a la que acudió para una entrevista, se dio cuenta de algo muy extraño. Nunca conoció a una mujer de más de 40 o 35 años entre el personal de la clínica. Lo segundo fue, por supuesto, mucho peor para ella. No había ni una sola chica en las instalaciones que se pareciera ni remotamente a su aspecto. Todas las empleadas que se habían instalado a su alrededor eran de ese tipo y, en su mayoría, tenían aspecto de haber ido a primera hora de la mañana a un salón de belleza donde les habían maquillado y peinado la cara y el pelo a la perfección. Joey se sintió incómoda de inmediato. ¿Se encontraría con el mismo muro de incomprensión ensordecedora que la había perseguido todos estos años? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa siempre a mí? La chica no podía dejar de pensar mientras abandonaba el escenario de su primera entrevista. Aquel día le prometieron que volverían a llamarla. En cuanto aclararon todos los detalles necesarios para su caso, pero no en unos días, ni en 15 días, nadie volvió a llamarla. Entonces se dio cuenta de que tendría que enfrentarse a algo así más de una vez cuando buscara trabajo. Por desgracia, así fue. No importaba dónde buscara trabajo. Infeliz todo el día, la chica solo conseguía que la rechazaran. Cada vez que Joey acudía a las modernas y espaciosas oficinas de varias clínicas comerciales, veía la misma imagen. Los directivos eran en su mayoría hombres de mediana edad o más. Las enfermeras y especialistas de todo tipo, en el resultado fue sencillamente miserable. No solo experimenté, además, añadió a su rutina diaria ejercicios y entrenamiento de fuerza y una cinta de correr a la que la chica se dedicaba tan activamente en el gimnasio local. Al principio empezaron a dar sus frutos con la inanición absoluta e incluso consiguió perder los primeros kilos. Sin embargo, la mala dieta y el régimen de ejercicio de la chica pronto hicieron mella en su bienestar. A veces se sentía como si fuera a desmayarse, mientras que su corazón casi se aceleraba por el ritmo frenético del ejercicio. Pronto ni el agua pudo ayudarla a eliminar las toxinas acumuladas durante el ayuno. La alegría de sus primeras victorias se desvaneció demasiado pronto, dejando tras de sí una salud dañada y un tratamiento de vitaminas y medicamentos caros que la chica tuvo que tomar durante varios meses. E intentó mantener su mal estado el secreto ante sus padres. Sin embargo, todo salió a la luz cuando simplemente se desmayó durante una rutina en el gimnasio. El entrenador llamó a una ambulancia e inmediatamente avisó a sus padres. Joey recibió entonces una severa reprimenda de sus padres y de su médico personal. Por supuesto, nos miran desde sus redes sociales, donde todo el mundo está tan delgado y guapo.
se hacen fotos frente al espejo de la farmacia en mallas. Y luego quieren construirse los mismos cuerpos en 2 meses. Pero ustedes no entienden, jóvenes, que todo esto no es más que una mentira. ¿Cuántas cirugías plásticas hay por ahí? El viejo gastroenterólogo estaba afligido, tomándole el pulso a Joey. ¿Creéis que, si no coméis nada y ejercitáis vuestros últimos músculos con un entrenamiento loco en el gimnasio, llegaréis a ser como ellos? Ingenuo. Joey se limitó a tragarse en silencio las lágrimas, el resentimiento y la vergüenza, deseando desaparecer bajo la mirada severa, aunque cariñosa, de sus padres. Aquel día, tras desmayarse, tuvo que pasar varias horas bajo una vía intravenosa en una sala de urgencias. Resultó que el cuerpo de la niña estaba agotado hasta el límite. A pesar de que el aspecto de Joey no había cambiado mucho. A la chica le costaba aceptar el hecho de que esa metamorfosis en el cuerpo humano, se trataba de perder peso, no ocurriera tan rápido como a ella le hubiera gustado. Y que a veces algunas personas tardaban años en obtener ese resultado. De todos modos, a partir de ese momento Joey dejó de torturarse por completo. Temía seriamente por su propia vida y por la salud de sus padres. Pensar en lo que les habría pasado si Joey hubiera quedado discapacitada de repente por su propia estupidez. No podía imaginarlo ni en sus sueños más oscuros. Así que poco a poco fue retomando el ritmo de vida habitual, que también le resultaba difícil. Los odiados kilos volvieron sin duda, pero la salud que le quedaba a la niña le daba esperanzas de que las cosas aún podían cambiar a mejor. Tras recibir su primera oportunidad en la clínica, Joey asumió sus funciones de enfermera con doble celo. Al principio, lo pasó realmente mal. Entre sus nuevas compañeras, las chicas brillantemente bellas se batían a diario por los pasillos de la clínica en sus cortas galas. Pocas de ellas preferían trabajar con uniforme cerrado, lo que sugería pantalones largos y zapatos cómodos. Para ser justos, y era la única que vestía así. Al principio, las jóvenes enfermeras también cuchicheaban a espaldas de la recién llegada. Le sorprendía que una chica tan positiva fuera llevada al departamento de cirugía, pero estaba avalada por el propio médico jefe. Y eso lo decía todo. Y Simon nunca había defendido a nadie solo por conocerlo. Pero aquí había una chica que ni siquiera conocía y una aprendiz. Así que el resto del personal razonó. Sin embargo, vio algo en ella, lo que le impulsó a persuadir a Jaime, siempre rencorosa cuando se trataba de una estudiante de ayer sin una sola experiencia a sus espaldas a un puesto de tanta responsabilidad como el de enfermera. Muy pronto, sin embargo, cesaron los cotilleos a espaldas de Joey. En poco tiempo consiguió establecerse como una excelente profesional. Todos los conocimientos que había recibido durante sus años en la Facultad de Medicina fue capaz de ponerlos en práctica, cumpliendo cada una de sus funciones a la perfección. La nueva enfermera, a pesar de su peso, reaccionaba siempre con rapidez a las señales y podía ir de una habitación a otra en cuestión de minutos. Los clientes de la clínica también estaban muy satisfechos con el trabajo de la chica y hablaban muy bien de ella. Joey era excelente administrando inyecciones y goteros, de modo que a los pacientes no les quedaba ni una sola marca o moratón en la piel y no sentían más dolor que la picadura de una hormiga. Destacaba en el vendaje, las heridas y los esguinces tratados por la chica siempre curaban en los pacientes, con lo que se reducía muy rápidamente la duración de la estancia en la clínica. No en vano, la joven enfermera tenía un certificado especial de la facultad por su excelencia en el estudio de la cirugía. La enfermera Joye podía suturar a ciegas a cualquier nivel y complejidad, revisar una luxación si era necesario y aplicar correctamente un vendaje complejo en casos de lesiones graves. Cada vez, la chica sentía una verdadera emoción de poder hacer por fin el trabajo para el que creía haber nacido. Al cabo de un tiempo, el retrato de Joey ya ocupaba un lugar destacado en el cuadro de honor del hospital, en el vestíbulo. La sonriente enfermera se convirtió en la empleada del mes. Poco a poco, los demás profesionales se acostumbraron a la enfermera de buen corazón y empezaron a tratarla mucho mejor. Ahora, las otras chicas, las enfermeras no dudaban en ser las primeras en hablar con ella. A menudo charlaban entre turnos, tomaban té juntas cuando había ocasión o había muy pocos pacientes en el hospital y, en general, tomaban a Joey como a una igual. La idea preconcebida de que una persona con sobrepeso estaba destinada a ser retraída, celosa e irritable se hizo añicos en sus mentes por sí sola. Las esbeltas bellezas charlaban alegremente con los gays y sabían que, si de repente tenían un problema o necesitaban un sustituto urgente, un colega amable y comprensivo siempre acudiría en su ayuda y les echaría una mano sin pedir nada a cambio.
La propia Joey no hacía más que alegrarse en silencio de los cambios que se estaban produciendo en su vida. A esa edad ya había empezado a ser tratada con humanidad, sin segundas intenciones ni egoísmos. Sentía que su alma se descongelaba, después de años de ira y rechazo por parte de los demás. Y este sentimiento, inadvertido para ella, le estaba haciendo la vida mucho más alegre y divertida. A Joey le quedaba el último mes de prácticas para trabajar. Heine le dijo que el médico jefe y los pacientes estaban muy contentos con su forma de trabajar. Además, la chica tenía la suerte de encajar perfectamente en su equipo. Esto sí. El nuevo director está contratando personal extra para él, dijo con aire contrariado Mari, la chica de pelo rubio de la unidad de traumatología con la que Joey solía hacer guardias en el mismo turno. Algo me dice que el director es un tipo un poco turbio. Miró detenidamente a las chicas. Todas eran de piernas largas, con cinturas y caderas pronunciadas. Y con unas caras tan bonitas, como si acabaran de salir de las páginas de una revista de moda. La enfermera prefirió no reaccionar ante lo que estaba ocurriendo, aunque algo en el fondo de su mente le dio una sutil punzada. Le recordaba la fragilidad de su posición en medio de semejante flor. Sin embargo, la muchacha estaba convencida de que había conseguido ganarse su puesto con una excelente actuación, así que trató de dedicarse a sus tareas y apartar de su mente los pensamientos sobre su propia imperfección. Un par de días después, Joey salía de la sala donde acababa de vendar la cabeza de un hombre de negocios. Había tenido la mala suerte de caerse de su quad mientras estaba de vacaciones y ahora tenía que permanecer ingresado en la clínica durante algún tiempo por una supuesta conmoción cerebral. La chica acababa de salir al pasillo cuando casi choca con un hombre calvo y fornido que llevaba gafas cuadradas. «Oh, disculpe, por favor», Joey jadeó sorprendido. No esperaba que pasara nadie más por aquí aparte de nuestras chicas. El rostro del calvo palideció al ver a la avergonzada enfermera. Al cabo de un momento, su boca se torció en una mueca desagradable. Miró rápidamente de pies a cabeza, antes de pronunciar en tono altivo. «¿Qué es esto?», dijo el hombre. «¿Quién se atreve a trabajar entre orquídeas?» «Perdón», dije con una voz que sonaba sin aliento por la indignación. «¿Acaba de llamarme tanque?», sonrió torcidamente. «Ayúdenme, por el amor de Dios. Lo siento por la chica. Aún es joven. Casi le rompen la cabeza, esos bastardos». Todos los vimos a ellos y a los ladrones cuando sucedió. Para horror de Joey. Y Gorge solo contorsionó su cara en una sonrisa de borracho. «¡Qué par de bastardos descarados!». «Stella, no, ¿has visto eso? Me traen a su chica y creen que voy a tratarla gratis. No, caballeros, tomen su mercancía y váyanse. No tenemos más heridos aquí en medio de la noche». Y tras saludar con la mano a los indigentes y a la chica herida, caminó inseguro hacia su consulta, ignorando los gritos de auxilio de los mendigos. «¿Cómo puede ser? Dios, ¿cómo puedes llamarte doctor después de eso? Arderás en el infierno», maldijo el cirujano a los dos hombres.
Cuando él y la joven enfermera de urgencias desaparecieron de su vista, Joey se arriesgó y salió rápidamente de su improvisado escondite, rodando desde la cama hasta un pasillo lateral. Rápidamente rodó hacia la paciente y sus acompañantes. «Yo me ocuparé de ella. Vamos, ayudadme a subirla a la camilla». Los vagabundos se miraron en silencio, pero cumplieron inmediatamente la petición de la enfermera. Cuando colocaron a la niña sobre la fría superficie, gimió anhelante. «Cuidado. Ya está», susurró Joey, acariciando las manos de la chica. «Ahora te ayudaremos, cariño, no te preocupes. Estate quieta y estarás bien». «Gracias», le agradecieron los mendigos. «Hemos estado pensando. Aquí no trabajan seres humanos. ¿Cómo podéis confiar en los médicos después de todo esto?». Joey asintió. Y más bien llevó a la niña herida a la habitación más alejada, donde ni ella ni la enfermera podían encontrar. Y luego dijo, casi espontáneamente: «Manny Baker. ¿Está claro, señorita?». «Sí, estamos claros. No tenemos nada». La enfermera levantó la nariz y respondió: «¿Qué?». El empresario jadeó de rabia. «Sí, me mandó un mensaje anoche desde tu falso centro. ¿Cree que estaba soñando o algo así?». La avergonzada enfermera solo pudo pronunciar, a lo que ella aplaudió con sus enormes pestañas olorosas. Pero entonces Joey se le acercó de repente y, sin decir palabra, le condujo a la habitación de su hija. A través del cristal, Joey lo vio abrazando felizmente a su hija. Esa noche, Manny pudo enviar un mensaje de texto a su padre desde el teléfono de Joey. Resultó que la niña había sido atacada cuando volvía de ver a sus amigos por la noche. Y eso era lo único que recordaba. En la oscuridad no pudo ver la cara de sus agresores. Poco después, Robert Baker llamó al vestíbulo a todo el personal de la clínica que estaba de guardia esa noche. «¿Quién de ustedes salvó a mi hija? A este hombre puedo garantizarle cualquier tipo de ascenso. Tengo suficiente dinero y contactos para hacerlo realidad». Joey, por modestia natural, optó por permanecer en silencio. Gorges, en cambio, decidió confesar. «Fui yo», dijo teatralmente el cirujano, bajando los ojos al suelo mientras yo hacía todo lo posible por asegurarme de que recibiera los mejores cuidados posibles. A Joey casi se le atraganta la insolencia del director. «Oh, Gorge. Deberías haberlo agradecido que te estoy», empezó el millonario con voz conmovedora. «Perdona si me puse un poco irritable cuando llegué. Pero ya sabes a qué me refiero. Mi única hija». «Claro, por supuesto», asintió. «La familia es sagrada. No se puede tener paciencia para eso». De repente, el médico jefe salió por la puerta. «¿No tienes que darle las gracias?», preguntó Simon al millonario. «No es el hombre adecuado para darle las gracias». Con estas palabras Simon pulsó el mando a distancia y una gran pantalla en medio del salón mostró el verdadero estado de las cosas aquella noche. El hombre de negocios pudo verlo todo, cómo Gorge se deshacía de su hija con naturalidad y cómo Joey acudía a ella justo a tiempo. La única enfermera normal en todo el edificio de la que, por supuesto, era Joey. Todo es una mentira descarada.
Jorge trató de justificarse. ¿Por qué me estás cobrando aquí? Tengo material mucho más interesante en este pendrive, le sonrió Simon. ¿Y cómo aceptas sobornos de los pacientes más ricos? ¿Y cómo pasas el tiempo con enfermeras jóvenes? Cuando nadie mira. ¿Y cómo te vuelves adicto al alcohol en plena faena? Tengo mucho más sobre ti. Jorge no dijo nada. Este heroico empleado fue despedido al día siguiente. Lo cual, sin embargo, nadie en la clínica no lamentó, porque entonces mandó a casa a todo su mega bello harén, dejando solo a aquellas chicas que realmente amaba y hacían bien su trabajo. Joey se hizo amigo de Manny Baker. La hija del empresario estaba realmente agradecida por la cariñosa enfermera y se convirtió en la primera amiga de Joey. Supo apreciar la calidad interior de la chica y no se avergonzó en absoluto de presentarse en sociedad, ya que no tenía ideas preconcebidas sobre el gran peso de su amiga. La propia Joey pronto empezó a salir con el médico jefe. Al principio nadie creía que pudiera haber algo serio entre ellos. Sin embargo, Joey consiguió conquistar el corazón de un joven. Simon había enviudado hacía mucho tiempo con su pureza y cordialidad. Simon llevaba mucho tiempo viudo y, por eso, consideraba su relación con Joey como una señal de lo alto. Sus sentimientos estaban llenos de ternura y romanticismo.